es un tema característico de los adventistas del séptimo día. Yo he leído los libros de Ellen G. White, especialmente El conflicto de los siglos. Es una señora de los fundadores de esta secta o de esta congregación, como llamen, de este grupo. Empezó William Miller, adventista, advenimiento. Según él, estudiando la Biblia, se dio cuenta de que el año 1843 iba a haber el fin del mundo. ¿Por qué? Hay un libro especial allá que se llama Para ti, hermano sabatista, ya podrán profundizar más. ¿Por qué? Porque las señales ya se cumplieron. ¿Cuáles eran estas grandes señales? El terremoto de Lisboa, año 1755. Grande terremoto, la señal ya se cumplió. Este hombre Miller, las señales ya se cumplieron. Habrá terremotos, oscurecimiento del sol, las estrellas caerán del cielo, ya se cumplieron. El fin del mundo está cerca. Hizo cálculos, 1843. Fecha, todo. Hubo un gran problema en Estados Unidos. Mucha gente vendió tierras, vendió todo, esperando el regreso de Cristo. Fundó una revista, The Middle Night Cry, el grito de medianoche. La medianoche se oirá el grito, el esposo viene, vayamos al encuentro. Esperaron aquella medianoche y no se oyó el grito. Cristo no llegó. El día siguiente, problemas tremendos, gente sin casa, gente que había vendido tierras, sin nada. Entonces, disculpen hermanos, me equivoqué de un año, 1844. Llegó el 44, no hubo nada. Problema tremendo. Entonces se desparramaron, se desanimaron mucha gente, hombre, engañados. Ya. Ellen G. White, un grupo de 7 personas, siguieron reuniéndose y le añadieron séptimo día. Adventistas del séptimo día. Las ideas fundamentales son adventismo, el regreso inminente de Cristo. En sus revistas y sus libros se habla de esto, yo he escrito precisamente, conozco. Cristo está por llegar. ¿De aquí a cuánto tiempo? De aquí a 15 días, una semana, un mes. En muchas revistas dicen, este año sí, ya llegó el fin, ya. Es inminente, cuestión de 15 días, un mes, 2 meses, un año. Siempre lo mismo. Cristo está por el regreso inminente, está por regresar. No dicen fechas, pero dicen inminente, quiere decir ya, a la puerta ya. Y pasaron, ¿cuánto tiempo pasó? 100 y tantos años. Entonces, si uno me dice durante 100 años, Cristo está por regresar, Cristo está 15 días, un mes, durante 100 años. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio. ¿Cómo sabré yo si un profeta es verdadero o falso profeta? Si lo que anuncia no sucede, es falso profeta. Así que Miller fue un falso profeta. Esos fundadores del adventismo son falsos profetas. Anunciaron el regreso de Cristo inminente y lo están anunciando ahora, en sus revistas, sus libros. Si ustedes ven algún libro, al final verán puntos fundamentales. El regreso inminente de Cristo. Y durante 100 años, 150 años no vienen falsos profetas. Lo mismo con los testigos de Jehová. Precisamente Russell estudió el adventismo, quedó impactado de Russell al ver cómo el miedo del regreso de Cristo asustó a la gente. Mucha gente se juntó. Entonces dice Russell, yo hago lo mismo. Aplico este sistema del regreso de Cristo, esto va a asustar a la gente. 1914, el regreso de Cristo. Russell, hombre que empezó a leer, que empezó a darse cuenta de este problema, quiso aplicar lo mismo. Y realmente muchos se hicieron testigos de Jehová con Russell, precisamente por la misma razón. Bien, ahora, en este libro del gran conflicto, Ellen G. White fue la grande escritora de este grupo. Duró muchos años, su esposo murió, pero ella vivió muchos años, escribió 40 libros, considerados casi inspirados como la Biblia, por los adventistas. Para ellos es cosa sagrada, Lo que dice esta señora es cosa seria, y tiene un estilo muy bueno de escribir, muy lista. Salió un libro, en inglés, donde
se toman de sus libros pedacitos de sus libros y se ve de dónde copió. Dicen los adventistas, esta mujer sin tanta cultura, ¿cuántas cosas escribió? Bien, hay un libro escrito por un adventista que se decepcionó y se salió, porque descubrió de dónde copiaba. Era una mujer lista en copiar. Por eso los demás se extrañaban. Dice, bueno, ¿y cómo es que esta mujer, sin tantos estudios, escribe tantos libros? Copiaba. Leía bibliotecas y todo y copiaba pedacito por aquí, por allá, y los pedacitos enteros, palabra por palabra. Pero claro, la gente de aquel tiempo no se daba cuenta. No sé, hay un libro bien grande donde hay todo pedacitos donde copiaba periódicos, discursos de pastores, comentarios a la Biblia. Bien, yo tengo este libro, si algún día tengo tiempo, voy a hacer voy a publicar partecitas así. Bien, entonces Elena G. de White. ¿Qué dice Elena G. de White? La Iglesia Católica es tan mala que no solamente no cumple la ley de Dios, sino que ha cambiado la ley de Dios. Eso dice Elena G. de White. Lo peor, la Iglesia Católica, porque si uno no cumple, dice, pobrecito, es ignorante, no cumple porque no sabe. No, la Iglesia ha cambiado la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos están escritos por Dios con su propio dedo. Son lo máximo de la Biblia. Según Elena G. de White, los adventistas, lo máximo de la Biblia son los 10 mandamientos. Porque son la única parte de la Biblia escrita por Dios con su propio dedo. Y la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos. ¿Cómo sabemos? Catecismo. Vas a tomar un catecismo y comparar los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 con lo que está en el catecismo. Hay cambios. ¿Cuáles son los cambios? Segundo mandamiento, no te harás imagen alguna. No existe. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Ya en el catecismo se habla de domingo, no día sábado. Hay un cambio. Día sábado, séptimo día, domingo, primer día de la semana. Hay un cambio. Después, hay también el séptimo mandamiento, pasó a ser sexto mandamiento, hay cambios. No es igual como dice la Biblia. Dice la Biblia, no andarás con la mujer de tu prójimo. Mientras la Iglesia Católica le aumentó, puso otras cosas. Y después, para quedarse el número 10, porque era nuevo, se quedaron 9 mandamientos. La Iglesia Católica, abusada, lista, dividió en 2 el 10º mandamiento. Lo que se refiere a la mujer, 9º mandamiento. Lo demás, 10º mandamiento. Así que se quedó el número 10. Aparentemente parece que está bien, son los 10 mandamientos que están en el catecismo, pero no corresponden. Ahora pregunto a ustedes que ayer estuvieron en el curso, cuando la Iglesia Católica hizo el catecismo y puso los 10 mandamientos, que aportó cambios, no tomó Éxodo 20, los 10 mandamientos del Éxodo 20, sino que cambió, tomó Éxodo 20 y le aportó cambios. Bien, estos cambios, ¿de dónde los sacó la Iglesia Católica? ¿Los inventó? ¿Por qué estos cambios? Por el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica se basó en el Nuevo Testamento. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Al final preguntas, no ahora. Al final preguntas, no ahora. Terminando, pueden hacer preguntas. La Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza. Hemos visto 2 alianzas, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 2 alianzas, 2 pueblos. La Iglesia Católica es el pueblo de la nueva alianza, el pueblo que empezó con la sangre de Cristo, con la muerte de Cristo. Son leyes distintas. Hemos visto ayer este tema, las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre muchos puntos. El Nuevo Testamento profundiza el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la perfección. Dice Jesús que vino a perfeccionar. ¿Pero dónde encuentro yo la perfección en el Nuevo Testamento? Si sigo el Antiguo Testamento, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Es lo mismo entonces? No es lo mismo. Según los testigos de Jehová, no, lo más grande es el Antiguo Testamento, ahí está la raíz, el tronco. El Nuevo Testamento como una explicación, como una complementación, ricos de detalles, pero no como perfección. ¿Por qué la Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento, no te harás imagen alguna?
precisamente porque en el Nuevo Testamento no existe esta prohibición. Y cuando le presentaron la moneda a Jesús y le dijeron, hay que pagar el impuesto a César, a ver una moneda, aquí está. ¿De quién es esta imagen? Del César. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no dijo, rompan las imágenes, prohibidas las imágenes. No, nunca, ni Cristo ni los apóstoles prohibieron las imágenes, porque al tiempo de Cristo ya se usaban las imágenes, no consideradas como dioses. Por ejemplo, en Palestina, en la casa de los romanos, de los ricos, había estatuas, bustos de los generales, de los familiares, y nadie pensaba que eran dioses. Por ejemplo, iba a la casa de un romano, de una persona rica, y encontrabas el busto, como ven en los museos. Busto del general fulano, del gobernador, pero nadie pensaba que eran dioses. No, no. Como ahora tenemos fotografías, pinturas, en aquel tiempo había el busto, había pinturas, había mosaicos, y no se pensaba, nadie pensaba que eran dioses. Yo veo un mosaico donde está pescado, peces, la gente decía, es un dios. No. Ya la gente había cambiado de mentalidad. Por lo tanto, sabía distinguir entre un ídolo, que era una estatua que la gente pensaba que tenía poder, tenía vida, tenía fuerza, y un busto nada más, una pintura, una escultura, nada más. Entonces la gente sabía distinguir las dos cosas. Y por eso, ya en el Antiguo Testamento no se prohíben imágenes. En el Nuevo Testamento no se prohíben imágenes, sino ídolos, que es otra cosa. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado. Ya los primeros cristianos empezaron a guardar el día primero de la semana. Está en la Biblia, claro, está en la Biblia esto. Hechos 20, versículo 7. Después en el libro podemos buscar todas las citas. De todos modos, alguien puede apuntar. Hechos 20, versículo 7, dice así. Siendo el día primero de la semana, nos reunimos para la fracción del pan. El culto de la nueva alianza era la fracción del pan. Los apóstoles se reunían, los cristianos, y celebraban la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La cena del Señor. Lo que ahora llamamos misa. La fracción del pan, acción de gracias, Eucaristía. Esto es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Se hacía el día primero de la semana para recordar la resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos aparten lo que pudieran ahorrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir, los primeros cristianos se reunían los días primero de la semana, y esos días se llamaron domingo. Así que ya se inventó una palabra nueva, día del Señor, día domingo. No hablen, escuchen, después piden el libro y copien. Día del Señor, domingo. Antes no existía esta expresión domingo. Era día 1, día 2, día 3, día 4, y según el sistema romano, días consagrados al sol, a la luna. Lunes, ¿consagrado a quién? A la luna. Martes, miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Y domingo, consagrado al sol. Así que según el sistema romano, cada día consagrado a un sol, a un dios. Cada quien tenía sus dioses de su devoción. No había un día especial. Y según el sistema judío, día 1, día 2, día 3, día 7, el último día, descanso. La Iglesia Católica, entonces, al formular los 10 mandamientos, se basó en el Nuevo Testamento. Cuando los primeros cristianos dejaron el sábado, empezaron a reunirse para celebrar la cena del Señor, la Eucaristía, el día primero de la semana, que se llamó Día del Señor. Y después, en el libro para hermano Sabatista, hay muchas citas históricas donde se dice, ya se abandonaron los sábados judíos, ya se guarda el Día del Señor. La Didaqué de los 12 apóstoles fue un libro escrito contemporáneamente al Apocalipsis. Didaqué de los 12 apóstoles. Y allá se dice, el Día del Señor. Hay que reunirse para hacer la fracción del pan, y se explica todo lo que se hace el Día del Señor. No dice el sábado ya fue abandonado. El año 321, Constantino hace un edicto. Este edicto, ¿a quién se dirige? A los paganos, para obligarlos a guardar el día en que los cristianos tenían consagrado a Cristo, Día del Señor. Entonces, el lenguaje mismo, las palabras que utiliza Constantino son palabras paganas. Dice, a todos los jueces, a todos los comerciantes,
se ordena que guarden el día consagrado al sol. Los paganos llamaban lunes, martes, miércoles, días consagrados a los dioses. Y también lo que nosotros llamamos domingo, cristianos, los romanos llamaban el día del sol. El día del sol. Entonces dice, ustedes están obligados a guardar el día del sol. ¿Por qué? Porque está diciéndose a los paganos, ellos entienden el día del sol, en que los cristianos guardaban, tenían consagrado a Cristo. Así que los cristianos ya se reunían el día del Señor, el día primero de la semana según los judíos. Y los paganos reciben la obligación de guardar el día que según ellos estaba consagrado al sol. Así que no fue Constantino que obligó a los cristianos a guardar un día que los paganos consagraban al sol. No, sino los paganos sujetarse a la ley de los católicos, de los cristianos. Bien, dicen los adventistas, pero también el Nuevo Testamento dice, Jesús guardó el sábado. Claro, ayer ya vimos esto. Pregunta a ustedes, Jesús, ¿bajo qué ley vivió? ¿La ley de Moisés, Antiguo Testamento? Fue circuncidado, cada año iba desde los 12 años a la fiesta de Pascua, iba a Jerusalén. Jesús guardó la ley del sábado, todo. Claro, el día del sábado hasta cierto punto, naturalmente, hasta cierto punto. Pero también los apóstoles, en el Nuevo Testamento, no, los apóstoles guardaron el día primero de la semana para hacer la reunión entre los cristianos, la cena del Señor, la fracción del pan. En alguna ocasión, San Pablo el sábado iba a la sinagoga no para hacer con los judíos la fracción del pan, la cena del Señor, no, para dialogar. Entonces sábado, sabiendo que los judíos de por sí se reunían, se aprovecha San Pablo, va a la reunión para dialogar. No es que dice, y ahora hermano vamos a hacer la cena del Señor. No. Había una costumbre, cuando llegaba un forastero judío, uno que venía de otro lado, entonces le daban la palabra. Terminando la reunión, el sábado, decían, bien, ¿hay algún forastero entre ustedes? Pablo levantaba la mano, yo estoy. Bien, pase adelante, diga algo acerca, alguna noticia, algún mensaje. Y San Pablo se aprovechaba de esta costumbre para predicar a Cristo. Así que se ponía entre la gente, era judío naturalmente, maestro de la ley, fariseo, hombre muy culto, se ponía entre la gente. ¿Entre ustedes hay algún judío, forastero? Yo. Pase. ¿Quién eres? Yo soy Pablo de Tarso, soy fariseo, maestro de la ley. Ah, ¿cómo no? Hable, diga. Y empezaba él. Les voy a hablar del Mesías. Ah, qué bueno. Maestro de la ley, un experto. El Mesías ya vino. ¿Dónde está? No, los jefes del pueblo lo mataron. Lo mataron. ¿Cómo? Si el Mesías va a liberar al pueblo de Israel, va a ser el libertador, lo mataron. No, ¿qué pasó? Pero al tercer día resucitó. Peor todavía, entonces está chiflado este cuate. Bien. Mucho gusto de haberte escuchado. Otro día seguiremos y lo despedían a patadas. Dice, esta cuate, no a la cabeza este cuate. Y que como el Mesías va a venir a liberar al pueblo y lo mataron. Y no liberó a nadie. Además, el tercer día resucitó, peor todavía. No se ve que andaba de la cabeza. Sí, como no. Lo creían un loco a San Pablo. Pero entre la gente, uno que otro empezaba a reflexionar. Uno que otro empezaba a hacer caso. Y empezaba el grupo de los cristianos. Y siempre hacía San Pablo. Se aprovechaba de alguna oportunidad para intervenir, para hablar. Así que los apóstoles el sábado no iban a la sinagoga para hacer la cena del Señor. La cena del Señor se hacía en casas particulares, entre puros cristianos. Y se hacía el día primero de la semana. Séptimo mandamiento. No andarás con la mujer de tu prójimo. Pregunto a ustedes, ¿el rey David tenía muchas mujeres, sí o no? ¿Era pecado? ¿Sí o no? No era pecado. Se podían tener muchas mujeres. Muchos de ustedes dirán, ahora sí que me siento de conciencia más tranquila, ya me siento más tranquila, ya estamos bien. Una vez que estamos con los 10 mandamientos, ¿qué más necesitamos? La ley de Moisés, ley de Dios. ¿Y por qué el rey David cometió adulterio cuando se metió con Betsabé?
porque era casada. Por eso el séptimo mandamiento de la ley de Moisés decía: no andarás con la mujer de tu prójimo. Ese era adulterio. Pero tú puedes tener 5 mujeres, 10 mujeres, no hay problema. Tú puedes meterte con una prostituta, puedes... Ves una viuda, pobrecita. No hay que condenarla a la soledad de toda la vida, no. Cuando un rey vencía a otro rey, cuando el rey David, el otro rey, vencían a otro rey, se llevaban todas las mujeres. En el nido pasaban a su equipo. Muerto, como dice, muerto el perro, se acaba la rabia. Matado el esposo, no hay problema. Viene Cristo y cambia. Un solo hombre, una sola mujer, hasta la muerte. Y cambia la situación. Entonces Jesús cambia el concepto de adulterio. Ya no es como el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, donde se dice adulterio, meterse con una mujer casada, no con una viuda, no con una soltera. Tú puedes tener más mujeres, evidentemente, que no sean casadas. No, ya cambia Jesús. Un solo hombre, una sola mujer, hasta la muerte. La muerte rompe. Y entonces la Iglesia Católica tuvo que cambiar este mandamiento. No decir, no te meterás con la mujer casada. ¿Qué quiere decir con la viuda? Sí. ¿Qué quiere decir con la soltera? Sí. Precisamente porque al tiempo de Jesús, especialmente aquel tiempo, se casaban muy jóvenes, las muchachas, a los 10 años, 11 años, pero sin vivir con el hombre. Se casaban, una ceremonia, un rito. Se casaban, pero sin vivir con el esposo. ¿Por qué? Precisamente porque había penas muy graves cuando uno se metía con la mujer casada. Así que si alguien se metía con una muchacha de 10 años, 11 años, 12 años, casada, aunque no vivía con el esposo, pero casada, con una ceremonia, un rito, un documento, bien, entonces eran penas tremendas. Mientras metes con una muchacha soltera, no había pena, ella es soltera, no es de nadie. Aquí el primero que se avienta. De modo, esta es la ley. El primero que se avienta. Soldados romanos, gente rica, que podía aprovecharse. Mientras si era casada, aunque tuviera 11 años, cuidado. Y pues las casaban inmediatamente, para que a alguien no se le ocurriera aventarse. Había penas fuertes. Bien. Entonces, la Iglesia Católica tuvo razón de cambiar el séptimo mandamiento. Claro que tuvo razón. Décimo mandamiento. Dice así, Éxodo 20, versículo 17. Lo que estoy diciendo ahora, claro que los adventistas eso no lo estudian, evidentemente. Ellos así nomás, la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos, que son la ley de Dios, dice Elena G. White, una ley eterna, inmutable. La ley de Dios no puede cambiar, ma claro que cambia. Claro que cambia. ¿Han visto ustedes el caso del séptimo mandamiento? No te meterás con mujer casada. Viene Jesús y cambia. Un solo hombre, una sola mujer. Nada más. Nada de casado o no casada. Eso de casada se borra. No, si tú eres casado, te metes con una prostituta, te metes con una soltera, te metes con una viuda, es lo mismo. No puedes meterte con nadie. ¿Entendieron? Entonces hay un cambio. No podemos decir, no, la ley de Dios, los 10 mandamientos son inmutables. No son inmutables. Toda la imperfección del Antiguo Testamento se refleja en los 10 mandamientos. Son imperfectos. Cristo cuando vino a cambiar, cambió todo. Cambió los 10 mandamientos. Bien. Décimo mandamiento, ¿qué dice? No desearás, no codiciarás el burro, el buey, la casa, la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Entonces, según la ley de Moisés, según Éxodo 20, los adventistas de la perfección es lo máximo de la vida. No. Según Éxodo 20, la mujer es propiedad del hombre. Propiedad del hombre. Un hombre tiene 3 burras, 4 vacas, 5 mujeres, 3 casas, es su propiedad, su propiedad. Esa es la imperfección del Antiguo Testamento. No de lo máximo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. No hay que confundir las cosas, no hay que confundir, reflexionar. Este es el sectarismo. ¿Se dieron cuenta? Este es el sectarismo. Ese es el sectarismo.
Cualquier persona empieza a interpretar, empieza y ellos mismos se reúnen, cosa sirve que va lo mismo, inventano su cosa, Pentecostal otra cosita, viene otro, cada quien inventa la suya. Ese es el sectarismo. No se fijan en todo lo demás, se fijan en una cita, se fijan en una idea, la interpreta a su modo. En la Iglesia Católica no hay interpretaciones nuevas. Seguimos desde un principio, ha habido santos padres, grandes teólogos, pensadores, obispos, papas, concilios. Sigue adelante enseñando, nada de inventar cosas. La Iglesia Católica tuvo que dividir en dos este mandamiento, porque está en contra del Nuevo Testamento. La mujer no es propiedad de nadie, ¿se entiende o no se entiende? Gálatas 3:28, ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Una sola cosa en Cristo Jesús, misma dignidad. Cristo vino a dar a la mujer la dignidad de ser humano. Como dice Jesús, al principio no fue así, fue Moisés que cambió. Te digo, dice Jesús, fue Moisés que cambió. Pero fue escrito por Dios con su propio dedo. No, todo esto manifiesta la imperfección del Antiguo Testamento. La imperfección del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son imperfectos. Para las mujeres, 9º mandamiento. Los animales, las cosas, 10º mandamiento. La mujer no es propiedad. La Iglesia Católica no puede aceptar a la mujer como propiedad. Por eso la lucha de la Iglesia Católica para elevar la mujer. Desde un principio viene esto, metiendo un mandamiento especial. De todos modos, según mi opinión, todavía refleja este mandamiento imperfección. Es decir, el catecismo no está redactado bien. Se necesita cambiar todavía, para que se refleje mejor la enseñanza del Nuevo Testamento. La muerte rompe. Y entonces la Iglesia Católica tuvo que cambiar este mandamiento. No decir, no te meterás con la mujer casada. ¿Qué quiere decir con la viuda sí? ¿Qué quiere decir con la soltera sí? Precisamente porque al tiempo de Jesús, especialmente aquel tiempo, se casaban muy jóvenes, las muchachas, a los 10 años, 11 años, pero sin vivir con el hombre. Se casaban, una ceremonia, un rito. Se casaban, pero sin vivir con el esposo. ¿Por qué? Precisamente porque había penas muy graves cuando uno se metía con la mujer casada. Casada, así que si alguien se metía con una muchacha de 10 años, 11 años, 12 años, casada, aunque no vivía con el esposo, pero casada con una ceremonia, un rito, un documento, bien, entonces eran penas tremendas. Mientras metes con una muchacha soltera, no había pena, ella es soltera, no es de nadie. Aquí el primero que se avienta. En el mundo, esta es la ley. El primero que se avienta. Soldados romanos, gente rica, que podía aprovecharse. Mientras si era casada, aunque tuviera 11 años, cuidado. Y pues las casaban inmediatamente, para que a alguien no se le ocurriera aventarse. Había penas fuertes. Bien. Entonces, la Iglesia Católica tuvo razón de cambiar el 7º mandamiento. Claro que tuvo razón. 10º mandamiento. Dice así, Éxodo 20, versículo 17. Lo que estoy diciendo ahora, claro que los adventistas eso no lo estudian, evidentemente. Ellos así nomás, la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos, que son la ley de Dios, dice Elena G. White, una ley eterna, inmutable. La ley de Dios no puede cambiar, ma claro que cambia. Claro que cambia. ¿Han visto ustedes el caso del 7º mandamiento? No te meterás con mujer casada. Viene Jesús y cambia. Un solo hombre, una sola mujer. Nada más. Nada de casado o no casada. Eso de casada se borra. No, si tú eres casado, te metes con una prostituta, te metes con una soltera, te metes con una viuda, es lo mismo. No puedes meterte con nadie. ¿Entendieron? Entonces hay un cambio. No podemos decir, no, la ley de Dios, los 10 mandamientos son inmutables. No son inmutables. Toda la imperfección del Antiguo Testamento se refleja en los 10 mandamientos. Son imperfectos. Cristo cuando vino a cambiar, cambió todo. También los 10 mandamientos. Bien. 10º mandamiento, ¿qué dice? No desearás, no codiciarás el burro, el buey, la casa, la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Entonces, según la ley de Moisés, según Éxodo 20, los adventistas, es la perfección, es lo máximo de la vida. No. Según Éxodo 20, la mujer es propiedad del hombre. Propiedad del hombre.
Un hombre tiene 3 burras, 4 vacas, 5 mujeres, 3 casas, es su propiedad, su propiedad. Esa es la imperfección del Antiguo Testamento. No de lo máximo, la ley de Dios, los 10 mandamientos. No hay que confundir las cosas, no hay que confundir, reflexionar. Este es el sectarismo. ¿Se dieron cuenta? Este es el sectarismo. Ese es el sectarismo. Cualquier persona empieza a interpretar, empieza y ellos mismos se reúnen, estudian, vamos a decir que va lo mismo, estudian, inventano su cosa, Pentecostal otra cosita, viene otro, cada quien inventa la suya. Ese es el sectarismo. No se fijan en todo lo demás, se fijan en una cita, se fijan en una idea, la interpreta a su modo. En la Iglesia Católica no hay interpretaciones nuevas. Seguimos desde un principio, ha habido santos padres, grandes teólogos, pensadores, obispos, papas, concilios. Sigue adelante la enseñanza, no hay que inventar cosas. La Iglesia Católica tuvo que dividir en 2 este mandamiento, porque está en contra del Nuevo Testamento. La mujer no es propiedad de nadie, ¿se entiende o no se entiende? Gálatas 3:28, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Una sola cosa en Cristo Jesús, misma dignidad. Cristo vino a dar a la mujer la dignidad de ser humano. Como dice Jesús, al principio no fue así, fue Moisés que cambió. Te digo, dice Jesús, fue Moisés que cambió. Pero fue escrito por Dios con su propio dedo. No, todo esto manifiesta la imperfección del Antiguo Testamento. La imperfección del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son imperfectos. Para las mujeres, 9º mandamiento. Los animales, las cosas, 10º mandamiento. La mujer no es propiedad. La Iglesia Católica no puede aceptar a la mujer como propiedad. Por eso la lucha de la Iglesia Católica para elevar la mujer. Desde un principio viene esto, metiendo un mandamiento especial. De todos modos, según mi opinión, todavía refleja este mandamiento imperfección. Es decir, el catecismo no está redactado bien. Se necesita cambiar todavía, para que se refleje mejor la enseñanza del Nuevo Testamento. En Cristo Jesús, misma dignidad. Cristo vino a dar a la mujer la dignidad de ser humano. Como dice Jesús, al principio no fue así, fue Moisés que cambió. Te digo, dice Jesús, fue Moisés que cambió. Pero fue escrito por Dios con su propio dedo. No, todo esto manifiesta la imperfección del Antiguo Testamento. La imperfección del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son imperfectos. Para las mujeres, 9º mandamiento. Los animales, las cosas, 10º mandamiento. La mujer no es propiedad. La Iglesia Católica no puede aceptar a la mujer como propiedad. Por eso la lucha de la Iglesia Católica para elevar la mujer. Desde un principio viene esto, metiendo un mandamiento especial. De todos modos, según mi opinión, todavía refleja este mandamiento imperfección. Es decir, el catecismo no está redactado bien. Se necesita cambiar todavía, para que se refleje mejor la enseñanza del Nuevo Testamento. Imperfección. Es decir, el catecismo no está redactado bien. Se necesita cambiar todavía, para que se refleje mejor la enseñanza del Nuevo Testamento. Enseñanza del Nuevo Testamento.